Esta es una nueva emisión de TVC 4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, la fuerza de la voluntad. Estas son las novedades. Rusia anuncia que la vacuna Sputnik V obtuvo un 92% de eficacia en pruebas de la fase 3. Bisotti precisó que a nivel total país hay una estabilización y una curva en descenso. Meoni anunció inversiones en obras ferroviarias en Hurlingham por 942 millones de pesos. Monitor del COVID-19. Cifras, medidas y actualizaciones sobre el coronavirus en Argentina y el mundo. El presidente valoró como un paso más hacia el federalismo la ley de capitales alternas. Una agrupación de uniformados retirados quiere incidir sobre las políticas de defensa y seguridad. Atacan a golpes y piedrazos a un malabarista hasta dejarlo inconsciente en Pergamino. Detienen a 19 personas acusadas de estafar a beneficiarios del IFE. La UBA está entre las 8 mejores universidades de Latinoamérica. Maradona deja la Clínica Olivos para continuar su tratamiento en una casa acondicionada. Perú vive una crisis institucional muy fuerte. El análisis de Dolores Gandolfo. En su regreso a Bolivia, Evo Morales llegó a su tierra natal, Orinoca. Un 11 de noviembre de 1951, Perón fue elegido presidente por segunda vez, con el 63% de los votos. Fue la primera vez que votaron las mujeres. Un 12 de noviembre, los unitarios asesinan a Chacho Peñalosa. La vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, cuya adquisición negocia con Moscú el gobierno argentino, obtuvo el 92% de eficacia en los estudios de fase 3 en humanos, según los primeros resultados de esas pruebas, y no registró efectos adversos inesperados, según se informó a través de la cuenta oficial de Twitter del mismo ensayo. El Ministerio de Salud informó que el promedio diario de casos de coronavirus bajó a 9.600 en el país y la atención del sistema sanitario continúa en descenso en casi todas las jurisdicciones, salvo en Catamarca, San Luis y La Pampa, donde se trabaja para contener la propagación del virus. En relación a la fecha de inicio de síntomas, la curva epidémica que tenemos en Argentina y también el porcentaje de variación porcentual semana a semana. Nosotros vemos las columnas celestes como son los casos promedios semanales total país y vemos cómo a partir de la semana 36, 37 se empieza a detener el aumento. Fíjense cómo hemos llegado hasta tener un 68% de aumento con respecto a la semana anterior y manteniendo entre el 40 y el 30%, el 20%, y a partir de la semana 36 se empieza a estabilizar, a desacelerar ese aumento total país. Fuimos viendo cómo la aparición de casos fue bastante dispersa en las diferentes jurisdicciones, pero a partir de la semana 36, 37 se desacelera el aumento y a partir de la semana 43 se empieza a ver un descenso del 9%, del 29% y del 38%. En las últimas 2 semanas todavía tenemos que esperar los nuevos casos que van iniciando síntomas en ese momento, pero vemos a nivel total país, ya no solo en la región AMBA, una estabilización del número de los casos y un inicio de la curva en descenso. En las últimas semanas el total país tuvo una disminución del 23% del número de casos, la ciudad de Buenos Aires del 43%, el Gran Buenos Aires 58%, Córdoba 31%, Mendoza 28% y las provincias que han tenido un aumento del número de casos comparando las 2 semanas con las 2 semanas siguientes son Catamarca, San Juan, San Luis y La Pampa, cuyo aumento de casos no es tan importante. Están trabajando para controlarlo y trabajando fuertemente en conjunto Nación, provincia y los municipios. Estamos viendo
como todos los indicadores, el porcentaje de positividad, la variación en el número de casos, el número de casos por fecha de inicio de síntomas y la razón, nos muestran en todo el país y en los aglomerados urbanos que han tenido mayor impacto una disminución. Ahora, en noviembre, por primera vez, la mayoría de las provincias tienen esa tendencia a la disminución de la razón del número de casos. El ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció nuevas obras ferroviarias en la localidad de Hurlingham, con una inversión estimada de 942 millones de pesos. Hoy para mí es una alegría enorme poder venir aquí a anunciar dos obras significativas, dos pasos bajo nivel sobre la calle Bolívar, que van a permitir circular seguramente mucho mejor a muchas personas, porque no solamente es la mejor manera de conectar barrio, de conectar vecinos, de que realmente no haya división. Las vías en la Argentina fueron creadas para unieron todo el país. Y nuestro objetivo es volver a tener un ferrocarril que una, no que separe, no que divida. De la misma forma que en la Argentina estamos trabajando para que unidos podamos avanzar y salir hacia adelante. Nosotros nos endeudamos por más de 110.000 millones de dólares en la Argentina, en la gestión anterior. Digo nosotros porque fue un gobierno, pero lo estamos pagando entre todos y lo vamos a pagar entre todos. Y con una inversión ferroviaria de solo 10.000 millones de dólares podríamos cambiar la totalidad de los ferrocarriles en la Argentina. Y se fueron 110.000 millones de dólares sin que haya habido prácticamente inversiones en ningún ámbito. Y nos alienta también que en este plan de obras que a Hurlingham le va a tocar en esta primera etapa 2 pasos bajo nivel para mejorar la transitabilidad, para poder ocupar más el tiempo en nuestra gente, en nuestras familias y fundamentalmente con la obra pública que va a ser dinamizadora en el arranque de este proceso económico para la República Argentina. Damos paso al informe sobre COVID-19 en Argentina y el mundo. Datos actualizados al día de hoy, viernes 13 de octubre. En Argentina, el total de casos confirmados asciende a 1.284.519 personas. Fallecidas, 34.782. Nuevos casos en las últimas 24 horas, 11.163. Pacientes recuperados, 1.100.180. Pacientes activos, 149.557. Conforme el informe del Ministerio de Salud de la Nación en su último informe oficial. En tanto, en el mundo, las cifras actualizadas son las siguientes. Casos confirmados, 52.788.123 personas. Fallecidos, 1.293.847 personas. Nuevos casos en las últimas 24 horas, 606.497. Pacientes recuperados, 34.177.799. Conforme informa la Organización Mundial de la Salud vía Johns Hopkins University. El presidente Alberto Fernández destacó como un paso más y muy importante en favor de la construcción de una Argentina más federal la ley aprobada por la Cámara de Diputados que establece el programa Gabinete Federal y que crea capitales alternas en 24 ciudades de todo el país. Siempre me preguntaban cuál era la mayor experiencia que me había dejado esos casi 5 años y medio de jefe de gabinete. Y siempre repetía, lo que yo aprendí en la jefatura de gabinete es que la Argentina dice ser un país federal, pero en verdad no lo es. Tiene un discurso federal que en verdad no ejerce. Entonces me puse a buscar cuál podría ser el comienzo de una solución. Y hay algo que en la Argentina repetimos incansablemente, esto de que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y la verdad es demasiado ingrato que Dios haga semejante cosa con los argentinos. Y me puse a buscar posibles soluciones. Y allí me encontré con una idea que hace algunos años un querido amigo que ya no está esbozó, que era la idea de que la Argentina tenga una capital federal, que es la ciudad de Buenos Aires, pero que tenga otras capitales alternas,
que obligue al gobierno a salir de Buenos Aires y a llevar y a conocer lo que pasa en el interior del país. ¿Qué es lo que les vengo a proponer a ustedes? Sacar a Dios de la ciudad de Buenos Aires y hacerlo circular por todo el país. Para que todos los argentinos, de una vez por todas, podamos tener cerca no solamente al presidente, sino también a sus ministros. La idea global de este proyecto, que simplemente se trata de reglamentar lo que la Constitución Nacional ordena, y que incomprensiblemente nunca hemos hecho, es crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina. Y obligar al gobierno nacional, una vez al mes, a sacar al gobierno nacional e instalarse en esa provincia para conocer in situ los problemas de la provincia y escuchar in situ las demandas de los que están en esa provincia. Un grupo de jefes militares y de fuerzas de seguridad retirados, encabezados por el general Ernesto Bossi, presentaron ayer la, entre comillas, Mesa de Encuentro Libertador General San Martín, que buscan que se vea como algo similar a la mesa de enlace de las entidades agropecuarias, con la intención de expresar opiniones públicas sobre las políticas de defensa y seguridad. Es una fenomenal operación política encabezada por un conspirador nato como es el general retirado Bossi, que ya conspiró en 2004 contra Néstor Kirchner, evaluó el lanzamiento el ministro de Defensa Agustín Rossi. El llamativo agrupamiento hizo su presentación con un documento con 3 objetivos: participar en el debate público y político sobre la defensa y la seguridad nacional, amalgamar a la familia de los uniformados y determinar intereses comunes y particulares de cientos de miles de uniformados. En el rol de las Fuerzas Armadas, escuchemos lo que dice, y en este noticiero ya hemos divulgado, del viejo profesor al respecto. En un país en el que las Fuerzas Armadas se propongan la destrucción del denominado enemigo interno, correrán el riesgo de volverse fuerzas policiales, tornándose incapaces de accionar frente al enemigo exterior, el que naturalmente las derrota. Al dedicarse a la seguridad, que es una tarea policial, se incapacitan para la defensa, que es una tarea militar. En diversos golpes de Estado ocurridos en América Latina, las Fuerzas Armadas, incluso a su pesar, hicieron política sirviendo a la ideología del enemigo imperial. El golpe se lleva a cabo contra el propio pueblo, mientras que la guerra ha de ser contra el enemigo real. La Fuerza Armada que gana los golpes pierde las guerras. Un hombre que hacía malabares en las calles de la localidad bonaerense de Pergamino se encuentra en grave estado con una fractura de cráneo, tras ser atacado a golpes y piedrazos. Y como presuntos autores del hecho fueron identificados 2 adolescentes de 14 y 15 años que por su edad son inimputables, informaron fuentes judiciales. Al menos 19 personas, 14 hombres y 5 mujeres, fueron detenidas acusadas de integrar una banda que estafaba vía telefónica y con el penal cordobés de Bower como centro de operaciones, accediendo a las cuentas de beneficiarios que habían cobrado el ingreso familiar de emergencia, en una maniobra en la que recaudaban alrededor de 18 millones de pesos por mes. La Universidad de Buenos Aires, UBA, es una de las 8 mejores instituciones de educación superior de Latinoamérica, según un informe a nivel mundial publicado por la compañía británica especializada en educación. La UBA obtiene una puntuación perfecta en el indicador de reputación académica en 2021 y es muy respetada por académicos y empleadores graduados. 4 premios Nobel, varios presidentes y figuras notables se cuentan entre los alumnos notables de la Universidad de Buenos Aires, cuyos títulos de grado son gratuitos para estudiantes nacionales e internacionales. Diego Armando Maradona recibió la alta clínica y partió en ambulancia desde el nosocomio de Olivos, donde fue operado el 3 de noviembre pasado de un edema subdural,
para continuar con su tratamiento ambulatorio en una casa especialmente acondicionada para el posoperatorio. Los bosteros, los argentinos, estábamos acá bancándolo al Diego a full. Y ahora que sabemos que está mejor, bueno, estamos más tranquilos. Pero esperemos que termine la recuperación de la mejor manera para que se recupere bien de una vez por todas y se termine todo este mal momento para todos. Esperemos que ahora que salió de acá, que se pueda recuperar y que no, él tiene que estar tranquilo ahora. Tiene que estar un poco aislado y relajado para poder volver de la mejor manera el mejor Diego, el que todos queremos ver. De disturbios y protestas asumió el nuevo presidente de Perú, el empresario Manuel Merino, quien tendrá la difícil misión de asegurar la transición democrática en pleno bicentenario de la independencia nacional. El cambio de mandatario se produce tras la destitución de Martín Vizcarra, acusado por incapacidad moral, debido a un caso de presunta corrupción derivada de acusaciones de haber recibido sobornos cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua en 2014. Damos paso al informe de nuestra columnista Dolores Gandolfo. La región sigue conmovida por la crisis política institucional en Perú. Recordemos que el año pasado el presidente Martín Vizcarra había disuelto el Congreso, lo que llevó adelante las elecciones extraordinarias de enero de este año, con la elección de los 130 congresistas que llevarían adelante el Parlamento hasta abril del año próximo, que son las elecciones generales presidenciales y legislativas. En ese contexto, durante este año, a la crisis de la pandemia y la crisis económica, se agudizó la crisis institucional, llevando a Martín Vizcarra en 2 oportunidades al Congreso por pedido de vacancia. La primera oportunidad, hace un mes y medio, no lograron los votos los legisladores para lograr la vacancia de Martín Vizcarra, pero en el día de ayer, lunes, se llevó adelante una nueva votación, logrando los 105 votos. Recordemos que para el sistema de vacancia se requieren 87 de los 130 votos de los congresistas peruanos y se lograron 105. Por lo tanto, en ese contexto, Martín Vizcarra tuvo que cesar en sus funciones y en el día martes se convocó al presidente del Congreso, Manuel Merino, a que se haga cargo de la presidencia hasta las elecciones de abril del año próximo. Recordemos que la crisis política en Perú es de larga data, comienza con la presión de Fujimori, luego continúa con la presión de Toledo, con la presión de Ollanta, Humala, con la presión de Kuczynski, que era el presidente a quien Martín Vizcarra como vicepresidente sucedió. Por lo tanto, estamos hablando de 6 expresidentes convocados a la justicia, en algunos casos cumpliendo prisión domiciliaria, en otros casos, como el caso de Toledo, esperando la extradición estando en Estados Unidos, y algunos otros en prisión domiciliaria. Este es un contexto que se agudiza con esta nueva intervención con Martín Vizcarra, quien está esperando que la Fiscalía termine de determinar su involucramiento en un caso de corrupción por contratos ilegales cuando él era gobernador hace más de 4 años. En este contexto se agudiza una crisis institucional que parecía haberse tranquilizado cuando hace un mes y medio no se había llegado a los votos para la vacancia de Martín Vizcarra, teniendo en cuenta el poco tiempo que queda pendiente para el proceso electoral. Así están dadas las cosas. En el mes de noviembre y en el mes de diciembre se van a llevar adelante el proceso de primarias, en las cuales cada uno de los partidos políticos va a elegir a quiénes serán los y las candidatas a desempeñarse como presidentes, presidentas el año próximo, en el mes de abril. Recordemos que la elección que llevó a Martín Merino, el actual presidente convocado por la Asamblea de Perú, fue una elección muy atípica, extraordinaria, donde aquellos dirigentes que se presentaban iban a cumplir funciones por 2 años, sin posibilidad de reelección. Por lo tanto, todas las fuerzas políticas presentaron candidatos que no eran quizás los dirigentes políticos más relevantes de sus fuerzas políticas, esperando el proceso electoral del año próximo. Fue una elección muy fragmentada, donde ningún partido superó más del 10% de los votos, y por lo tanto estamos hoy frente a la asunción
de un presidente que seguramente no llegó a tener 5.000 votos de la ciudadanía en una elección sumamente fragmentada. Representa el Partido Acción Popular del expresidente Belaúnde Terry. El expresidente boliviano Evo Morales, que retornó a su país tras casi un año de exilio, continuó su caravana por el interior del país y llegó a su tierra natal, Orinoca, en la ciudad de Oruro, donde fue recibido por un colorido festival de música y bailes típicos y banderas nacionales y huipala de los pueblos originarios. Me di cuenta que el Occidente, es decir, los países industrializados, solo nos quieren a los latinoamericanos para que nosotros garanticemos materia prima. Y ahí viene esta reacción con el hermano vicepresidente Álvaro García Rivera. Empecemos la industrialización de Arica. Hemos propuesto al 2030 instalar 41 plantas, la mayoría en el departamento de Potosí y una parte en el departamento de Oruro. Yo sigo convencido, la mejor forma de garantizar el desarrollo económico o el crecimiento económico es con la sustitución a la importación mediante la industrialización. El 11 de noviembre de 1951, Perón fue elegido presidente por segunda vez con el 63% de los votos. Fueron las primeras elecciones en que las mujeres pudieron ejercer su recién adquirido derecho al voto y también fueron las primeras elecciones en las que todos los ciudadanos del país tuvieron derecho a votar al presidente de la nación, dejando atrás el sistema indirecto que delegaba la decisión en un colegio electoral. Todo lo que fue producto de la reforma de la Constitución en el año 1949. Este momento coincide con lo que decíamos, que por primera vez las mujeres argentinas, lo que también conmemoramos, votaron por primera vez. Y se concretó realmente el voto universal, donde todas y todas pudimos empezar a elegir, salvo los golpes de Estado habidos, quienes nos gobernaban. El 12 de noviembre los unitarios asesinan al Chacho Peñalosa. El gobernador Sarmiento, designado director de la guerra contra Peñalosa por el ministro de Guerra Geli Oves, escribió al presidente Bartolomé Mitre: no economice sangre de gauchos, es lo único que tienen de humano. Mitre respondió: quiero hacer en La Rioja una guerra de policía, declarando ladrones a los montoneros sin hacerles el honor de partidos políticos. Lo que hay que hacer es muy sencillo. Quedaban fuera de la ley, por lo que decía Mitre, y por consiguiente se los podía matar en cuanto se los capturaba, por lo que los oficiales del Ejército Nacional repitieron las masacres entre los vencidos. En noviembre de 1863, a pesar de haberse rendido, entregado su puñal, la última arma que le quedaba, una hora más tarde llegó Irrazábal, y de forma vengativa lo asesinó con su lanza, y a continuación hizo que sus soldados lo acribillaran a balazos. Su cabeza fue cortada y clavada en la punta de un poste en la plaza de Olta, en presencia de su familia. Una de sus orejas presidió las reuniones de la clase civilizada de San Juan. Su esposa, Victoria Romero, fue obligada a barrer la plaza mayor de la ciudad de San Juan, atada con cadenas. Estas son las historias que debemos tener muy presentes para que nunca más se repitan. Hoy la pandemia que afecta al mundo pone en evidencia que entre todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos médicos para evitar que se expanda, que nos contagie. Por ahora, la única vacuna es el distanciamiento social preventivo y obligatorio o el aislamiento según la jurisdicción. No lo neguemos, no se trata de una cuestión de libertad individual, de economía o partidaria. Ya se han contagiado más de 50 millones de personas en el mundo y cerca de 1.300.000 en Argentina.
No cabe ninguna duda, se trata de un tema de salud pública que exige nuestro compromiso, nuestra solidaridad. El rebrote que se está verificando en Europa, las severas restricciones que allí se están tomando, incluso el toque de queda, demuestran que se trata de una situación de riesgo de lo que aún no se ha salido. Que Uruguay cierre sus fronteras en plena temporada estival, con el perjuicio que obviamente ello la ocasiona, acredita que tampoco se trata de un problema de la economía. El Papa Francisco denunció el surgimiento de intereses partidistas durante la pandemia de coronavirus, lo que en nuestro país está claramente a la vista, y criticó a quienes aprovechan la situación para fomentar divisiones. A ningún argentino se le ocurre afirmar que en Inglaterra, Francia y España se viola la libertad individual, porque en esos países las restricciones obligatorias son muy duras y crecen. O que Uruguay, que clausuró obligatoriamente la temporada de verano, se está convirtiendo en Venezuela, como los autodenominados libertarios argentinos atribuyen al gobierno nacional de nuestro país para descalificar las imprescindibles medidas que por la seguridad sanitaria de todos el gobierno toma. Como los más calificados infectólogos del mundo sostienen, es una enfermedad nueva y hasta ahora la única vacuna es evitar ir a buscarla, contagiándose y contagiando a los demás. No te confundas, no te dejes engañar. Usá barbijo, guardá el distanciamiento social. Ante el primer síntoma, consultá con tu médico, no te relajes. La batalla contra el COVID-19 no terminó. No lo vayas a buscar, no lo lleves a tu vida, a tu casa, a tu edificio, a tus vecinos, a tus seres queridos. Es cierto que estamos cansados, que afrontamos todo tipo de dificultades, que hay quienes descaradamente sacan provecho de esta desgracia generalizada, pero ya lo superaremos. Ahora lo importante es cuidar la vida. Cuídate, cuídame, cuidémonos.